Egunon guztioi, buenos días y bienvenidos a un café con el equipo de La Roya. Buenos días, bienvenidos. Tenemos a Laura Gutiérrez, actriz, y a Juan Sebastián Mesa, guionista y director. Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sección. Hola, buenos días, muchas gracias. Hola. Por empezar por el principio, me gustaría saber, puesto que ayer visteis la película por primera vez en pantalla grande, ¿cuál ha sido la sensación que tuvisteis? Laura. Pues yo creo que es muy interesante lo que pasa con el proceso de montaje también, porque hay muchas cosas que uno estuvo rodando y que finalmente salieron de la película. Y ver también cómo se resignifica la historia después de ese proceso, pues es muy emocionante, es como volver a conocer la peli otra vez. Y pues obviamente estar ahí con Juanse y con los amigos fue una cosa muy bonita. Juan, tu sensación de ver la película en la sección Nuevos Directores del Festival en pantalla grande. No, muy feliz como de estar rodeados de parte del equipo de trabajo, del público que es como tan receptivo, ¿cierto? Como tan pendiente. Y bueno, por primera vez verla fusionada, ¿cierto? Había visto como un poco el color y el sonido aparte, pero nunca los había visto pues como juntos. Y fue como por fin verla materializada, pues como que es muy gratificante pues después de tantos años. Bueno, me alegro. Roya, hongo o parásito con aspecto de polvo amarillento que se cría en los cereales y en otras plantas. ¿Por qué has elegido este título? Bueno, la roya históricamente fue como una plaga que de verdad afectó muy fuertemente a los caficultores en Colombia, pues no solo en Colombia, como que casi que resignificó que en muchas partes del mundo donde se sembraba café ya dejaran de hacerlo. Y es algo como que todavía existe, obviamente de una forma más controlada en ciertos cafetales, pero cuando vi el hongo y cuando lo vi pues por primera vez, me pareció como algo muy bonito, ¿cierto? Como que visualmente tenía unos contrastes muy interesantes, pero a la vez era como esa belleza con la muerte, ¿cierto? Con la muerte un poco ahí presente, ¿cierto? Como con la muerte de la planta. Y me parecía que era como una metáfora interesante para hablar del campo, ¿cierto? Para hablar de este espacio que está como en un proceso casi que de desintegración, de no encontrar un relevo generacional, ¿cierto? De que cada vez hay menos jóvenes, como que un campo un poco envejecido y en peligro. Me parecía como interesante usar esa metáfora para hablar de eso y de lo que finalmente estaba pensando o sintiendo el personaje principal de la película. En un momento vamos a volver a eso, pero por ir a la génesis de este proyecto, creo que el primer boceto de guión se remonta a 2015. Te quería preguntar por esto, por el recorrido tan largo que ha hecho hasta llegar a estrenarse ayer, por fin. También La Roya fue uno de los proyectos seleccionados en el Foro de Coproducción de 2017, también que supuso esto para todo el desarrollo de la película. Y por último, hablando de la génesis o de la pre, digamos, que supuso que David Hearst, como productor, entrara en esta ecuación. Entonces, por empezar por el boceto que escribiste en 2015. Bueno, el boceto lo empecé a escribir mientras estaba trabajando la postproducción de Los Nadie, que fue mi primera película. Entonces, como que hubo un proceso, como un tiempo muerto, y estaba como, bueno, después de haber rodado Los Nadie se rodó en el 2015, y terminé de rodar la película. Hubo como unos tiempos quietos en los que estábamos en procesos de montaje, esperando muchas cosas. Empecé como, bueno, como me he dado cuenta que es un poco como un ejercicio que hago como de ansiedad, me pongo a escribir mientras estoy esperando a que se monte algo. Y empiezo con este primer boceto que gana el Fondo Colombiano de Escritura, y paralelo a eso empiezo a trabajar como todo en la parte ya de promoción y de Los Nadie, pues cuando se estrena. Y en el 2017 estamos acá en el foro. Ya habíamos conocido a David en Cartagena, en el Festival de Cine de Cartagena, en Toulouse, pero es acá donde finalmente nos sentamos con él a almorzar y nos dice, bueno, me interesa mucho el proyecto, y decidimos irnos como con él, ¿cierto? Entonces es un proyecto como que el festival le ha abierto las puertas desde el principio,
Como que eso nos hace también como muy felices porque pasamos como todo un proceso y bueno, y finalmente ya como estrenar acá también es como finalizar, como cerrar ese ciclo. Como hemos dicho al principio, estrenamos ayer vuestro trabajo en el festival, en la sección Nuevos Directores, y quería empezar por el principio, y es ese primer plano tan poderoso de este valle de Antioquia, con esta fuerza de la naturaleza casi desbordante. Entonces, dos cosas respecto a esto. Casi podemos adivinar, pienso desde el principio, que el campo y la naturaleza van a ser casi un personaje más de la película. Y luego me estaba preguntando sobre las dificultades que tenía que tener precisamente rodar allí, ¿no? Porque es un lugar muy, pues eso, muy salvaje. Entonces, primero de todo, ¿cómo ha sido el rodaje? No sé si en ese primer plano había drones, no sé qué dificultades habéis encontrado, meteorológicas, anécdotas. ¿Cómo ha sido rodar en un lugar tan inhóspito? Sí, este primer plano, pues yo siempre me imaginé la historia como una especie de descenso, ¿cierto? Es como que me interesaba mucho como partir de arriba para terminar un poco como en las profundidades, ¿cierto? Como en la oscuridad que finalmente ocurre pues en una parte de la película. Y sí, esa escena empieza como con un dron. Fue complejo rodar en el territorio que elegimos porque si bien es un paisaje muy hermoso, también es un paisaje muy hostil, ¿cierto? Entonces recorrerlo, transitarlo es muy complejo. Todos los días era algo nuevo, que se quedó pegado un carro en el lodo, que hay lluvia, pues en fin, mil cosas que hacían que se dificultara mucho el proceso, pero que también nos enseñaban y nos ponían como a entender en carne propia las dificultades por las que pueda verse o las dificultades que pueda llegar a tener un campesino en su cotidianidad, ¿cierto? El solo hecho de desplazarse de un punto a otro, en muchos casos era un reto, ¿cierto? Era inclusive más difícil que llegar a rodar la escena como tal. Era como el proceso de desplazamiento, era una odisea, y ya llegábamos ya a rodar y ya estábamos un poco cansados de todo el proceso de movernos. En esta peli hay un choque entre dos mundos, que sería el mundo urbano y el mundo del campo, que también lo podíamos extrapolar afuera de la película. Es decir, si pensamos en tu primer trabajo, Los Nadie, es este mundo urbano, Medellín, estos jóvenes que creo que también salieron de la calle, que eran, igual que Laura, actores naturales. En un momento hablaremos de este asunto. ¿Y te interesa este choque entre los dos mundos? Cuéntanos un poco por qué y cuánto tendría esta película de viaje personal. Sí, a mí como que me ha interesado mucho ambos mundos porque siento que de alguna forma pertenezco a los dos, ¿cierto? Como que he estado transitando entre los dos lugares. Mi familia es de un pueblo cafetero, como que toda mi familia por parte de mi madre y de mi padre son de un pueblo cafetero en el suroeste de Antioquia. Pueblo rico, lo podemos mencionar. Pueblo rico, sí. ¿Cómo no? Y es un lugar como que visito frecuentemente, pero también estuve un tiempo fuera del país, estuve un tiempo en Medellín, y como que ese hecho de irme y después regresar y regresar como a esa raíz me generó muchas preguntas, ¿cierto? Frente a quién soy, ¿cierto? ¿A qué lugar pertenezco, ¿cierto? Porque a veces siento que estoy como ahí en la mitad y me interesaba un poco cuestionar eso, como hacer este choque de los dos mundos y de alguna forma ver a este personaje enfrentado a eso, ¿cierto? A qué hubiera sido, ¿cierto? Podríamos decir que La Roya quizás es un retorno o un viaje al origen, a la tierra. Sí, Los Nadies de alguna forma es un viaje un poco más a mi adolescencia, ¿cierto? A mi adolescencia en la ciudad, a cómo viví, cómo recorrí esos espacios. Y La Roya sí es un retornar, ¿cierto? Retornar como a indagar frente a los orígenes, ¿cierto? Hablábamos de la naturaleza como o el paisaje o la atmósfera como personaje principal o uno de los personajes principales de la película, y luego tenemos, por supuesto, los personajes de carne y hueso. Hablamos del casting. Ayer comentabas, cuando estábamos en el coloquio, después de la proyección, que a ti te gusta trabajar con actores naturales, es decir, actores no profesionales. Cuéntanos por qué
Y después, ¿cómo encontraste a Laura? Y luego nos contará Laura qué tal, ahora que él no nos escucha, trabajar con Juan Sebastián. Cuéntanos un poco esto. Sí, a mí siempre como que me ha gustado el trabajo con actores no profesionales porque de alguna forma siento que hay unas verdades ahí que son innegables, ¿cierto? Como que cuando ves un campesino, un malabarista, el cuerpo está intervenido por esos espacios que recorren, ¿cierto? El cuerpo de un campesino está intervenido por ese paisaje, sin él tener lo tan claro, ¿cierto? La forma de su cuerpo, el sol, la piel, las manos, todo eso habla y para mí es como muy importante ver esas sutilezas y esas verdades ahí, ¿cierto? También como un asunto como de mirada y de una experiencia adquirida por la cotidianidad. En el caso de los Nadie con malabaristas, en el caso de La Roya con campesinos que tienen como una forma de coger las herramientas, de moverse dentro del espacio, de caminar por una montaña. O sea, el solo hecho de saber caminar por una montaña uno lo puede percibir, ¿cierto? Y era evidente pues cuando veíamos a la gente de la ciudad que éramos nosotros de alguna forma recorriendo esos espacios completamente embalados, ¿cierto? Sin siquiera saber bajar una montaña sin caerse. Entonces como que toda esa experiencia me parecía como que era fundamental para la historia y por eso fue como un casting larguísimo para encontrar a Jorge. Y para ¿De cuánto tiempo hablamos? Como 8 meses. Fue un casting de estar como 8 meses recorriendo muchos pueblos y también dándonos cuenta que sí, que era como una especie de un personaje que estaba a punto de desaparecer, ¿cierto? Un personaje joven que quisiera permanecer en una finca trabajando. Era como que cada vez eran menos, era como que, te tengo uno, pero ya no es tan joven, ya no. Entonces era como complejo, pero también como interesante el reto, ¿cierto? Y ya con los otros actores, fue como por el caso de Laura, yo la conocí hace muchos años, pero era como por unos amigos en común que teníamos en la universidad. Y cuando estaba buscando el personaje de Andrea, era como, ¿cómo puede ser Andrea, cierto? Como que empecé a imaginarme y en un momento no sé por qué me acordé de Laura y dije, Laura podría funcionar muy bien. Y la contacté, pero estaba fuera del país, ¿cierto? Tú estabas... Cuéntanos, Laura. Pues sí, como que Juan Sebastián y yo, Medellín siendo una ciudad pues grande, igual uno se mueve en unos círculos concretos y termina conociendo a las mismas personas y yo a Juan Sebastián pues como que lo tenía visto y nos saludábamos en la calle. Yo estaba viviendo en Holanda y Juan Sebastián me escribió y me dijo que le mandara un video, pero yo la verdad no creí que fuera como muy en serio, pues lo hice porque digamos que era como amigo de mis amigos. Entonces era como amigo mío, parcero diríamos. Y le mandé un video y luego nos encontramos en el Festival de Cine de Jardín en Antioquia y después de eso como que seguimos hablando y me llamó y bueno, yo dije esto es en serio. Y nada, estuvimos hablando del personaje y nos sentamos en un parquecito, quedamos de hablar, nos sentamos en un parque y me dijo como que quería que estuviera, que si me interesaba y fue como el inicio de un viaje también personal, pues y como de una construcción de una relación que va más allá de lo que está ahí puesto en pantalla y más allá de las dinámicas del rodaje también. Fue como empezar a descubrir a Juan Sebastián de muchas otras maneras, pues como amigo, pues como encontrar ahí eso, que creo que es una de las cosas más lindas, pues también que me dejó la experiencia de la peli. Siendo una actriz natural, como dice Juan Sebastián, es decir, una actriz no profesional que no te dedicas a esto normalmente, ¿te proyectas haciendo más películas? Pues la verdad es que es una cosa que nunca me pregunté y es muy curioso pues porque pienso que hay muchas personas que le están apostando a la actuación y que están buscando o esperando una oportunidad como estas toda su vida y a mí pues la vida me la trajo de regalo y como que la abracé y estoy muy feliz de haberlo hecho. Pero creo que también tiene que ver con lo que yo siento por el trabajo de Juan Sebastián, pues como que a mí me parece que la mirada de Juan Sebastián en Medellín, que era lo que yo había visto pues como con Los Nadie, era una mirada renovada y muy sincera de la ciudad en la que yo misma crecí, en donde podía ver representada una ciudad que no solamente estaba como
encasillada en ciertos estereotipos a los que nos hemos acostumbrado en el cine nacional. Entonces, cuando Sebastián me dijo, pues fue sentir mucho miedo, porque yo no tengo como las herramientas del oficio de la actuación, pero al mismo tiempo sentir mucha confianza por haber visto lo que él había hecho. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que supongo que tengo que sentir que hay una persona que puede contenerme, pues, porque yo no tengo unas herramientas de formación para enfrentar retos, pues, que esta peli tuvo varios retos para mí, como un desnudo, por ejemplo. Y creo que lo haría en tanto haya como confianza y admiración, pues, como por una persona que sea capaz de guiarme también, porque no cuento tanto con, sí, como con metodologías para hacer cosas, sino que tengo que ir conociendo, y creo que Juan Sebastián en su trabajo ha ido construyendo un método con los actores naturales, pues que es por demás muy exitoso, y eso se ve por los resultados que hay en la pantalla, pues. Bueno, qué bonito, ¿no? Sí, todo lo que ha gracias. dicho. ¿Permanecer en el campo es un acto de resistencia? Fue como una conclusión a la que yo llegué después de recorrer muchos lugares, ¿cierto? Y de encontrarme con muchos personajes que habían regresado de la ciudad, que habían ido y habían dicho no, ¿cierto? Esto no es lo mío. O personajes que a pesar de todas las incertidumbres y de tener todo en contra, decían es que esta es mi casa, ¿cierto? O sea, yo no me veo en otro lugar. Entonces como que sentía mucha admiración por esas personas que a pesar de que todo el mundo les dijera, hey, o en la ciudad está todo, en la ciudad decían como no, es que esta es mi decisión, ¿cierto? Por más que se hunda el barco, yo me hundo con él, ¿cierto? Entonces como que eso me pareció muy bonito cuando empecé como a descubrir eso en ciertos personajes y dije, yo quiero de alguna forma que eso esté en la película. Tenemos que ir acabando poco a poco y quisiera preguntarte por una última cuestión, y es, no vamos a destripar la película, pero el asunto del fuego y qué significa metafóricamente el fuego en este trabajo. A mí me interesaba mucho como que estuvieran presentes todos los elementos, ¿cierto? Como que la película de alguna forma también es como una lucha de este personaje con los elementos, ¿cierto? Con el agua, con el sol, con el viento, con el fuego, ¿cierto? El fuego también como una figura de renovación y de cerrar un ciclo y de una forma también de eliminar la plaga, ¿cierto? La plaga que es de alguna forma eso que te corroe por dentro. Entonces, es un poco eso, como una figura de, bueno, vamos a empezar. A pesar de la destrucción, podemos volver a empezar. Pues qué mejor forma de cerrar, que a pesar de la destrucción podemos volver a empezar. Un mensaje precioso. Muchas gracias, Laura. Gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, un placer, y larga vida a La Roya. Y ahora nosotros vamos a ver unas imágenes. Eskerrik asko. Vine a desenterrarlo. ¿Cómo así? Nos vamos a reunir todos. Ajá. Acá en el pueblo. Vea, compa, si lo desenterré acá, si usted no baja, yo me subo ese día, a ese filo, hijo de puta. Lo amarro en una mula suya y me lo traigo. Pero usted verá, se me dice la buena o la mala. Esa mujer, ¿cómo lo tiene? Parece enyerbado. Kuitan,